Tengamos en cuenta que vívido se aplica habitualmente para designar la cualidad que alcanzan algunos sueños de parecer reales. Ahora, dentro de los sueños vívidos los hay dos tipos. Unos en los que el soñador no sabe que sueña y toma el sueño por realidad, otros en los que el soñador es consciente de que sueña. Sin embargo, tiene una sensación muy intensa, ¿no?, muy vívida, de que está despierto. Bueno, la experiencia de la magia vivida se emparenta con la que provoca el segundo tipo de sueños. En esta sesión vamos a continuar hablando de lo que considero que pueden ser los puntos fundamentales de la magia ficcional. El siguiente es la jerarquía de manos. La jerarquía de las manos es un principio de cobertura muy sutil que representa uno de los puntales en los que descansa la concepción técnica de Gavi y que se basa también en la idea de significado. Gavi sostenía que a la hora de ensayar una técnica, lo primero que había que hacer era dilucidar cuál de las dos manos entregaría el significado de la acción. ¿eh? Ya que una mano es siempre la que sostiene el objeto, le llamaba la mano porteadora o portora, que es una analogía inspirada en el mundo del trapecio, ¿no?, donde existe la figura del portor, que es la persona que sostiene o recibe al compañero que realiza la acrobacia. Y la otra mano, la volatinera, que es la que sostiene el significado de la acción, es decir, la intención que el gesto posee. Cada técnica tiene una jerarquía y si uno equivoca esa jerarquía, pues cosas que no se veían empezarán ahora a verse, ¿no? Y al revés. Por ejemplo, uno de los defectos formales más comunes a la hora de hacer dadas falsas consiste en mover demasiado la mano izquierda cuando se efectúa la acción de repartir, ¿no? Como consecuencia de ello, la secuencia de movimientos termina teniendo una apariencia pues demasiado afectada. Si analizamos la secuencia bajo la perspectiva de la jerarquía de las manos, comprenderemos que en la acción de repartir lo que entrega el significado a esa acción es el movimiento que ejecuta la mano derecha, ¿no?, ya que es gracias a ese movimiento que el espectador puede entender que se están entregando cartas a cada uno de los jugadores, ¿no?, que se están poniendo sobre la mesa. Una vez que tengamos eso claro, podremos ajustar con mayor precisión lo que debería hacer cada una de las manos. En el caso que nos ocupa, pues reducir el movimiento de la mano izquierda, ¿eh? Y pues haciéndolo podremos ver que pues de una manera más nítida, ¿no?, pues la pertinencia de un movimiento mayor con la mano derecha. Claro, mayor con la derecha que con la izquierda. Ya que ayudará a que el espectador pues, pueda leer mucho mejor el significado de la secuencia y también la mirada resbalará camuflando mucho mejor la trampa. Ahora, neurociencias. El enfoque de la fenomenología históricamente tuvo bastante relevancia para la investigación de la cognición. Gavi fue, con el transcurso de los años, separándose de la fenomenología y acercándose cada vez más a las investigaciones modernas sobre la cognición, buscando acercamientos pues quizás menos filosóficos y más científicos. En sus últimos años se sumergió en las neurociencias, le interesaron en especial aquellas que poseen tramos de intersección con la psicología, ¿no?, y las que se llamaron neurociencias cognitivas. Vamos. Neurociencia cognitiva. ¿Qué es eso? Pues es una área académica que estudia la relación entre el cerebro y la cognición, entregando conocimientos provenientes de diversas disciplinas que estudian el cerebro. La neuropsicología, la psiquiatría, la psicología cognitiva, la neurobiología, etcétera, etcétera. Cerebro, mente y conciencia. De la separación que hace la neurociencia cognitiva entre cerebro, mente y conciencia, Gavi extrae la idea que de alguna manera le permitirá añadir un tercer eje a la dicotomía scaniana vida interna, vida externa, lo que él llamó vida mental. Esto se puede consultar en un libro que
tiene él, que le llamó la conciencia perceptiva. Vida mental. Gavi se dio cuenta de que tomar únicamente la relación dialéctica que se establece entre los conceptos askanianos de vida interna, vida externa, como abarcadora del proceso comunicativo que es propio al arte de la magia, pues que resultaba ser insuficiente. Tomar la vida interna como todo lo que aparece en el juego de magia que el espectador no debe percibir, y la vida externa como todo aquello que aparece en el juego de magia que el espectador debe percibir, pues es algo que no explica el proceso al completo, ¿no? Puesto que no todo lo que el espectador percibe llega a la conciencia. Entonces Gavi añade el tercer eje a la dicotomía askaniana, que es ese de la vida mental. La vida mental estará conformada por todo aquello que aparece en la vida externa del juego y llega a la conciencia del espectador. Por supuesto, será el mago quien determine qué elementos de la vida externa del juego deben hacerse conscientes, porque con ellos el espectador configurará esa vida mental. Y para eso, en palabras del mismo Gavi, pues el itinerario comienza por el cerebro, sigue con la mente y desemboca en la conciencia. Esto aparece también en el libro suyo de La conciencia perceptiva. El constante presente. El constante presente está vinculado a la idea de verdad. Se basa en la hipótesis de que la verdad solo es posible en el presente. Una vez que el presente se convierta en pasado, lo que se había asumido como verdad, pues perderá tal condición y pasará a ser sustituido por aquello que se tomará como nueva verdad en el nuevo instante presente. El constante presente apela a la vida interna y a la vida externa. Para entenderlo mejor, pues, por ejemplo, en la vida interna, pues acudamos al ejemplo que ponía Gavi. La lógica del mago dice que si voy a forzar una carta, es mejor dar la baraja a mezclar a un espectador y hacer el forzaje después. Puesto que de esa forma pues, genero la sensación de que no puedo conocer la posición de ninguna carta, ¿no? Y la técnica, pues, la técnica del forzaje quedará mucho más protegida. Pero resulta que la realidad nos demuestra algo muy distinto. A saber, si en el momento que llevo a cabo el forzaje alguien sospecha que le estoy dando la carta que a mí me interesa, o sea que hay una libre elección sospechosa, vamos a decir, pues nadie va a pensar, no puede ser. No puede ser que me dé la carta que le interesa porque yo mezclé anteriormente y el mago no podía conocer la posición de ninguna carta. Bueno, eso no sucede. El espectador se limitará a experimentar la sensación que le llega en ese nuevo instante presente y será ese nuevo contenido el que tomará como verdad. Entonces, en el ejemplo mencionado, el espectador tomará la mezcla hecha por un miembro del público, por verdadera, evidentemente, claro, salvo que haya algo que le diga lo contrario, no hay que perder de vista que el presente es condición necesaria, pero no suficiente para que se dé la verdad. Bueno, el caso es que el espectador tomará la mezcla por verdadera en el momento de producirse la misma, pero después aparecerá otra verdad que se impondrá a la primera, que es la de la libre elección sospechosa, digamos, ¿no? Y esa verdad última, dada en el nuevo instante presente, será la que mande. No podrá ser desdicha por la anterior. En la vida externa, pues volvamos a tomar como ejemplo el recurso dramático del falso final. Un falso final debo poder expresarlo desde mi yo mágico, no desde mi condición de prestímano. Debo hacerlo desde el presente mismo de la experiencia de final verdadero, ¿no? Y jamás debo darle la pista al espectador antes de tiempo que en realidad hay otro final, ¿no? Si no quiero atentar contra pues lo que el juego de magia demanda, claro. El discurso de la mentira. La concepción ficcional de Gavi lleva a rajatabla la idea de no mentir. Esto podría parecer algo no demasiado novedoso, sin ir más lejos, pues, por ejemplo, Jerry Andrews hablaba de eso ya, ¿no? Pero hay una diferencia fundamental. La intención de Gavi por esquivar la mentira no tiene un propósito ético ni un propósito moral. Tiene un propósito de cobertura. La idea clave es no mentir por la sencilla razón de que te pueden pillar. Por tanto, Gavi sugería limitarse a no decir toda la verdad y alcanzó formas extraordinariamente sofisticadas de hacerlo. En palabras de Gavi, el mago es la encarnación del truco, por tanto, todo lo que diga va a ser cuestionado por el espectador.
Imaginemos que utilizamos la técnica del doble volteo, ¿no?, para mostrar un efecto en el que la jota de picas, ponte tú, se transforma en el as de corazones. Bueno, si justo después de efectuar el cambio digo, dejo la jota de picas aquí en la mesa, ¿no?, pues será muy fácil que por el hecho de formular esa afirmación, pues coño, pues de repente quiera ser comprobada por el espectador, ¿no? Quiera comprobar la veracidad de lo que estás diciendo. Y resultar que una acción que pasó completamente desapercibida, pues ahora levanta sospechas. Entonces la idea es hacer el cambio, dejar la carta sobre la mesa sin aludir a ello y dejar también que la gente asuma el supuesto estado de cosas. Los beneficios de cara a la cobertura que trae aparejado el uso competente de esta herramienta, de verdad que pueden ser comprobados fácilmente y además, pero de inmediato, ¿no? Magia vivida. Gaby no nos dejó una definición de la magia vivida que no fuese una definición deíctica. Deíctica es una palabra de raíz griega que los romanos tradujeron al latín también y que designa aquello que se señala con el dedo. Es decir, Gaby nos dijo qué era la magia vivida apuntándola con el dedo, señalando por medio de algún que otro ejemplo qué era la magia vivida. Entonces, basándonos en esos ejemplos y en lo que Gaby fue contando oralmente, cometamos la osadía de ensayar un titubeante intento de definición. La magia vivida es una forma de denominar a la cualidad que alcanza un argumento ficcional cuando, por el alto grado de verosimilitud logrado a través de la eficacia con la que se muestra el fenómeno, lo vivido por el espectador configura una experiencia mágica de gran intensidad, caracterizada por la sensación de que el fenómeno está ocurriendo realmente. El adjetivo vivida o vívida no es gratuito, fue escogido por Gaby para tratar de expresar a través de él el matiz más característico de este tipo de experiencia mágica. Tengamos en cuenta que vívido se aplica habitualmente para designar la cualidad que alcanzan algunos sueños de parecer reales. Ahora, dentro de los sueños vívidos los hay dos tipos, unos en los que el soñador no sabe que sueña y toma el sueño por realidad, otros en los que el soñador es consciente de que sueña. Sin embargo, tiene una sensación muy intensa, ¿no?, muy vívida, de que está despierto. Bueno, la experiencia de la magia vivida se emparenta con la que provoca el segundo tipo de sueños. El espectador sabe que hay un truco, pero la sensación es la de no existir artificio alguno y la sensación también es de que el fenómeno acontece, el fenómeno que acontece, pues lo hace de manera muy vívida, ¿no? Igualmente, para hacernos una mejor idea de qué es esto de la magia vivida, pues hagamos como Gaby, ¿no? Apuntémoslas con el dedo, por medio de un ejemplo. Hay un ejemplo que lo ponía Javi Piñeiro, un ejemplo magistralmente bien explicado, y que lo escribió en el libro en el artículo de El mecanismo de la ficción. Dice Piñeiro, o algo así, ¿no? Dice que el espectador está pensando en el 3 de tréboles, por ejemplo, ¿no? Carta que tú, como mago, conoces secretamente. Entonces le dices, nombra tu carta en voz baja, para ti, ¿no?, sin mover los labios. Nómbrala muchas veces seguidas, una detrás de otra. Mientras el espectador sigue tus instrucciones, tú le miras y comienzas a mover el dedo índice en círculo, entre tu cara y la suya, ¿no? Entonces lo que haces es sugerir al espectador el ritmo con el que debe nombrar su carta mentalmente. A los pocos segundos le dices, primero en voz muy bajita y luego subiendo el volumen poco a poco, 3 de trébol, 3 de trébol, 3 de trébol, 3 de trébol, 3 de... con el mismo ritmo que marca tu dedo índice. Entonces esas palabras coincidirán exactamente con el pensamiento del espectador. No solo porque efectivamente has adivinado la carta, sino porque las dices superpuestas a las suyas, ¿no? Esto es lo que explica Piñeiro magistralmente. Por medio de esa idea de la que Gaby es autor, pues la sensación mágica, ¿no?, que provoca en el espectador el hecho de que las mismas palabras que la voz pronuncia dentro de su cabeza, de repente empiece a escucharlas de forma compasada, además, ¿no?, por la voz del mago que procede de fuera, pues se vive, gracias al altísimo grado de verosimilitud que se alcanza, pues de forma muy intensa, ¿no?, de forma muy vívida, ¿no? Este era uno de los ejemplos a los que habitualmente Gaby acudía para señalar. Eso es magia vivida. Verosimilitud. La verosimilitud es una idea que proviene de la poética de Aristóteles y resulta clave para la magia ficcional.
¿no? Resulta verosímil en un juego de magia todo aquello que, teniendo como referente último el plano de ficción del juego de magia, para el espectador resulta creíble. Es decir, lo que es creíble pero dentro del plano ficcional, no del real. Para que una experiencia consiga la cualidad propia de la magia vivida, pues la verosimilitud juega un papel crucial. Bueno, estos creo que son los conceptos más importantes para aproximarse a la concepción ficcional de Gavi. Y ya para ir concluyendo, comentar que una de las principales características de la concepción ficcional de la magia, según Gavi, es el cambio en la mirada. La mirada no cambia, lo que cambia es la forma de mirar. Esa es la razón por la que conviene no reducir la magia ficcional a la utilización más o menos afortunada de una colección de argumentos ficcionales, en los que el fenómeno se plantea como la causa de la que el efecto es consecuencia, ¿no? En el ejemplo antes, pues la bola de papel, aquella, ¿no? Sostenida por el humo del cigarro, ¿no? O, por ejemplo, la extensión de las cartas en la mesa a la que se da un soplido y sale la carta elegida, ¿no? O el objeto que es empujado por la sombra del dedo del mago, ¿no? Serían ejemplos de argumentos ficcionales. Entonces, la magia ficcional abarca muchas más cosas. Sin ir más lejos, el juego considerado por Gavi como más representativo de la concepción ficcional de todos los suyos es la flor de Coleridge, donde el fenómeno no se emplea de manera que sea la causa ficcional de la que el efecto es consecuencia. Sucede más bien que establece una relación de analogía entre dos términos, pues a la manera en que lo hace una metáfora. Y eso es también magia ficcional. La magia ficcional establece un eje de coordenadas a través del cual podemos mirar la magia toda. Por eso es una concepción mágica. Y como concepción mágica será transversal a vida interna y a vida externa. Tanta importancia tiene para la concepción ficcional de la magia la búsqueda de nuevos temas a partir de los cuales generar nuevas experiencias, como la tiene la ampliación de su concepción técnica, de forma que permita siempre y en todo lugar que el truco, usando las palabras de Gavi, se diluya como una figura de cristal en un vaso de agua. Si alguien tiene interés en poder leer con detenimiento los contenidos tratados en estos vídeos últimos, dedicados a la concepción ficcional de Gavi, y algunos otros que no se tratan en ellos, puede hacerlo consiguiendo el tercer número de la revista Maese Coral.